Qué bueno que siga con nosotros esta noche, es un gusto que nos esté acompañando y hablando y analizando la economía del país, pero vinculada a toda la realidad social guatemalteca. Con nosotros Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social, hablando de temas más que interesantes, poniéndolos en perspectiva también. Si hablamos de aciertos o avances, me gustaría decir más, durante esta gestión en materia económica, ¿cuáles serían esos grandes ejes planteados por el presidente? Aunque su columna vertebral indudablemente era el tema de seguridad, pero tiene esto relación directa con los indicadores económicos. ¿Qué podemos decir de estos 2 años de gestión? Yo creo que las políticas públicas o políticas recientes poco han incidido en el desenvolvimiento de la actividad económica. Yo pienso más que es un fenómeno de arrastre. En lo particular me llamó mucho la atención, por ejemplo, que cuando el Banco de Guatemala dio las cifras del crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año recién pasado, que el PIB subió arriba del 4%, bastante más alto de las previsiones. El 85% de ese impulso al PIB provenía del consumo de las personas y del consumo público. Yo creo que en Guatemala la economía, al mismo tiempo que tiene limitaciones por la ausencia de políticas públicas fundamentales, también el hecho de que a pesar de ello, sobre todo a nivel de la economía popular, haya progreso, muestra mucho la raíz profunda, digamos, de ese fenómeno, que es un fenómeno social en el cual la población cada vez tiene más conocimiento de cómo hacer, en lo cual influye también la emigración. La emigración no es solo enviar remesas, es también que con los parientes que están implantados en la economía más avanzada del mundo, pues la gente acá también aprende y también aprende a armar sus propias cosas. Yo creo que eso es lo más relevante. Pero también hay que destacar que se han mantenido variables fundamentales de la economía, se han mantenido estables, leyes fundamentales se han mantenido estables. Lo que yo creo que es un desafío fuerte es, bueno, por una parte fenómenos como por ejemplo el tema de la roya del café y el impacto que va a tener el año entrante, el tema del cardamomo, que es un tema del que no se habla lo suficiente, pero que va a tener un impacto económico social importante, sobre todo en áreas indígenas, y uno de los grandes desafíos es una conflictividad social que, digamos, de no encontrar un cauce positivo de solución, puede ser un elemento que disuada las inversiones en el país, tanto las nacionales como las extranjeras. Hay una buena evaluación del sector empresarial de la cartera económica, recordando el perfil de quién es el ministro de Economía, con una experiencia empresarial de muchos años. Esto vino a oxigenar un poco la relación y también la actuación de un ministro de Economía en relación a las políticas vinculadas y que respondan un poco también a las necesidades del sector empresarial del país, ¿o no? ¿Cómo evalúa usted la tarea de Sergio de la Torre? Yo creo que él ha puesto mucho empeño en su labor y que no se ha limitado simplemente a que se, digamos, a que se mantengan las variables básicas que Guatemala a lo largo de mucho tiempo ha tenido. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica famosa, aunque, dicho sea de paso, esa estabilidad macroeconómica empieza a estar en riesgo, no debido a la proporción de la deuda externa con el PIB, que ahí nos mantenemos en márgenes aceptables por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, sino en el porcentaje de la deuda con relación a los ingresos tributarios. Pero yo lo que más valoraría del desempeño de Sergio de la Torre ha sido su voluntad, su intento de encontrar fórmulas que permitan generar empleo, sobre todo en áreas rurales, que permitan formalizar a los informales, y que permitan sentar bases de competitividad con Centroamérica, porque tenemos un problema serio de migración de empresas que, aunque no sean empresas de gran profundidad, digamos, en la estructura productiva, sí son generadoras de empleo y que se están yendo hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia Nicaragua. Entonces hay una preocupación suya de preservar el empleo y de llevarlo a áreas del país donde el salario mínimo es una ficción. La gente no gana ni la tercera parte del salario mínimo. Él anda buscando fórmulas. Hemos tenido una buena relación con él, con el Consejo Económico Social, aunque pensamos, ahí sí lo puedo decir en plural, que una política de empleo debiera, digamos, ser más integral que lo que se le ha puesto mucho énfasis, que son zonas de salario diferenciado.
Por ejemplo, nosotros pensamos que el crédito a la micro y pequeña empresa es un elemento muy importante. Como decía don Francisco Pérez de Antón, si hay 1 millón de microempresas y la mitad de ellas generan un puesto de trabajo más, por ejemplo, favoreciendo el microcrédito, eso significa 500.000 de empleos, mucho más de lo que la gran empresa puede producir. Claro. Cuando ubicamos a Guatemala en el contexto, haciendo mención a lo que usted dice, en el contexto centroamericano, ahí tenemos que hablar también de esta fuga, por decir de alguna manera, de emprendimientos o de muchos otros que pueden ver a Centroamérica como un buen lugar para poner su empresa, pero no es Guatemala el primer destino que se busca. ¿Qué incidencia tiene justamente la inseguridad, estos indicadores? Aunque dentro del contexto centroamericano hay otros países que tienen indicadores más negativos en materia de seguridad que Guatemala, pero ¿qué le falta al país y cómo nos ubicamos en el contexto centroamericano si hacemos un comparativo de eso? ¿Qué han hecho otros países para atraer más inversión? Yo creo que en definitiva atraer inversión y por consiguiente el tema de generar empleo depende, y es obvio decirlo, de un conjunto de factores, no solamente, por ejemplo, del atractivo que pueda representar y cuyos efectos sociales son dudosos, digamos, un salario inferior, por ejemplo, al de los países que compiten más directamente con Guatemala. También se necesita adecuar la infraestructura. Por ejemplo, Guatemala es uno de los países del mundo donde los contenedores circulan más lentamente. No solo porque aún tenemos las carreteras en mal estado, aunque hay que reconocer, y en la encuesta se refleja que se nota el trabajo del Ministerio de Comunicaciones en el mejoramiento de la red vial del país, pero por ejemplo los túmulos hacen que un contenedor entre Coatepeque y la frontera con México circule más o menos a 6 kilómetros por hora, lo cual es un costo negativo a la competitividad tremendo. La seguridad es un factor muy importante y yo creo que ahí Nicaragua tiene un punto favorable tremendamente fuerte. Y otro elemento que yo creo que es clave es que los inversionistas tengan certeza. Y muchas veces, y esto que voy a decir seguramente será polémico, pero muchas veces el exceso de democracia conlleva incertidumbre, mientras que los gobiernos fuertes, como el de Ortega, generan certeza. Y el capital busca la certeza, no la democracia. ¿Cómo se genera certeza jurídica? Porque eso es un tema que siempre sale a la mesa, que hemos tocado aquí con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, de muchos organismos internacionales, y sin embargo siempre se pone sobre la mesa el tema y nunca pareciera que se avanza en el punto. ¿Qué debería hacer este gobierno con exceso de democracia, para decirlo de alguna forma, para poder generar esta certeza jurídica? ¿Cuáles son esas medidas que serían detonadoras de este tema? Mire, yo creo que ahí entramos a una cuestión muy profunda, también muy polémica. Yo pienso que desde el diseño constitucional y fundamentalmente al haber diseñado un ejecutivo débil, aunque mucho se diga que Guatemala es un país presidencialista, etcétera, etcétera, en la realidad nosotros hemos visto, sobre todo a raíz de que el general Ríos Montt ocupó la presidencia del Congreso, y en la época del presidente Brechet lo vimos todavía más claramente, cómo el Congreso tiene un poder enorme sobre el Ejecutivo. Ahora, no en todas partes es la cosa de que se le aprueba ahí el presupuesto, las transferencias incluso tiene que ver el Congreso, en fin. Entonces ya de por sí hay un elemento donde nadie puede, en una división de poderes donde no está bien claro, digamos, como un eje articulador, nadie puede asegurar la estabilidad, porque incluso, y eso hay que señalarlo, una de las prácticas más negativas para nuestro país es convertir al Congreso en un instrumento para impedirle al Ejecutivo gobernar. ¿Qué tanto ha sido un obstáculo justamente? Interpelaciones, por poner un solo ejemplo encabezando la lista, justamente como en esta mención que usted dice de interacción entre poderes, me lo responde luego de la pausa, relación Congreso-Ejecutivo, en un ratito. Ya volvemos.